Bien, buenas noches. Estamos grabando parte de la clase para poder compartir, es la cuarta clase de Zoom, para compartirlo luego con la gente que no se pudo conectar, ¿sí? Estamos intentando explicar algunas cuestiones del trabajo práctico número 3, cuyo objetivo es representación de la información a través de tablas de distribución de frecuencia, ¿sí? Algo de esto ya estuvimos viendo en las clases anteriores y vamos a intentar terminar de definir este concepto con la elaboración de este práctico. Yo les voy a dejar algunos tips y vamos a tratar de sacarnos todas las dudas que tengamos y a partir de eso ustedes van a poder quedar luego para poder realizar el práctico, ¿sí? Vamos con el punto número 1, que es quizá probablemente de los que tienen ahí. Yo los voy a silenciar un poquito, ¿sí? Para que no haya ruido de fondo. Y luego, eventualmente, cuando haga alguna pregunta, les voy a activar de vuelta el audio, ¿sí? Bueno, en el punto 1, Leo dice, clasifica las siguientes variables como cualitativas o cuantitativas. Recordemos que las variables cuantitativas son las que son números, ¿sí? Y las cualitativas son las que no son números. Además de las cuantitativas, ¿sí? Las cuantitativas pueden admitir coma o no. Pueden ser números enteros o no. Si son números enteros, ¿sí? Decíamos que esa variable era cuantitativa discreta, y si el número o la variable admitía partes decimales, era una variable cuantitativa continua, ¿sí? Aunque también, después vamos a ver cuando agrupemos datos, a veces las variables cuantitativas discretas también pueden agruparse en rango, ¿sí? Bien, entonces, en el primer caso dice, la intención de voto de un colectivo. Cuando uso la palabra colectivo, estoy haciendo referencia a un grupo de personas, no al colectivo de línea, ¿sí? Entonces, la intención de voto de un colectivo significa es un grupo de gente, dentro de un grupo de gente, a quién tienen intención de votar. Entonces, si yo quisiera saber a quién tienen intención de votar un grupo de gente, pues le tendría que preguntar a ese grupo de gente. Es lo que se hace, de hecho, en las encuestas, ¿sí? Entonces, dentro de un grupo de gente, yo preguntaría a quién van a votar. Y esa persona me va a devolver un dato, ¿sí? Ahora les voy a activar el audio para que ustedes me vayan contestando, ¿sí? Vamos a activar el audio de todos, ¿sí? Traten de ser cuidadosos con los ruidos de fondo, ¿sí? Entonces, pregunta, apartado A, ¿es una variable cualitativa o cuantitativa? Hola chicos, ¿me están escuchando? ¿Cuantitativa? A ver, Agustín, ¿es un número lo que me va a devolver? Yo le pregunto a una persona, ¿a quién vas a votar? ¿La persona me va a decir un número o me va a decir un nombre? Un nombre. Entonces, ¿es una Claro. variable Cualita- cualitativa? Cualitativa. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, sí. Perfecto, entonces, como no me va a devolver un número la persona a la pregunta que yo le haga, es una variable cualitativa. Todo lo que no sea un número es cualitativa. De hecho, hay algunas que son ordinales o no ordinales. Hay una subclasificación dentro de las variables cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, me puede decir bueno, malo, regular, excelente. Eso no es un número, pero tienen cierto orden. Entonces pueden ser cualitativas, ordinales, porque tienen un orden, ¿sí? Bien. Apartado B. A ver si me colaboran, por favor. Los quiero escuchar, ¿eh? En este caso dice, número de cartas que se escriben en un mes. Pregunta, ¿cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa discreta puse yo. Muy bien. Es un Sí. número, ¿sí? Pero no es un número con coma. Es un número entero, porque la cantidad de cartas que yo puedo escribir puede ser 0, 1, 2, 3, de ahí en adelante. No puedo escribir 2 cartas y media, ¿sí? Porque se supone, o sí puedo escribirlo, pero a la hora de enviarla, o se envía o no se envía, es una carta.
Entonces es un número entero. Entonces es cuantitativa discreta. Vamos al apartado C. Dice, número de calzado. ¿Sí? Bueno, y acá, ojo, porque dependiendo de cómo yo vea cuánto calza una persona, ustedes saben que en distintos países se considera de distinta manera. ¿Sí? Pregunta, ¿es un número sí o no? El número de calzado de las personas. Aquí, por ejemplo, en Argentina. Es Es un un, número. es un número, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le Sí. preguntan a alguien cuánto calza, les dice 38, 39, 37, 36 y medio. Entonces, ¿admite coma ese número, sí o no? Sí, Depende. Sí. sí, pero supongo, por ejemplo, a ver, Agustín, ¿cuánto Sí. calza? Yo, 41. Bueno, a ver, María, ¿cuánto calza María? Hola, María, ¿está ahí? Tiene el micrófono silenciado. Oh, 37, perdón. 37, bueno, ¿no hay nadie que 37. calce con medio? No. Por Bueno, eso te digo, depende. claro, a veces depende del zapato también, ¿no? Ustedes saben que por ahí a veces tienen que comprarse medio número más o medio menos. Pero bueno, en realidad el número admite coma, ¿sí? Puede ser un 41 y medio, puede ser un 39 y medio, puede ser un 38 y medio. Y en otros países el número es distinto que el nuestro, pero también son números. Así que acá lo podemos tomar como cuantitativo seguro y discreto continuo dependiendo de la situación. Así que acá, si ponen discreto, va a estar bien, y si ponen continuo, también va a estar bien. Así que dejemos esas dos opciones para que ustedes elijan la que más les guste, ¿sí? Vamos al apartado D. Dice, número de kilómetros recorridos en un fin de semana. ¿Sí? Supónganse, ustedes ponen el cuentakilómetro del auto en 0, salen a pasear a donde ustedes quieran, se fueron de paseo, fueron de fin de semana a algún lugar, y el número que ustedes ven cuando regresan. Bueno, claramente es un número, entonces es una variable cuantitativa. La pregunta es, ¿admite coma o no admite coma? Continua. Yo puse continua. Continúa. Muy bien, Sí. admite Continúa. coma, entonces es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Déjenme ver si tengo a alguien más esperando. Ah, tengo a Adrián que se está sumando. Bueno, vamos a esperar un ratito. Bien, vamos a seguir tirando. Entonces, ¿dónde estábamos? Número de kilos. Entonces, una variable cuantitativa continua. Marcas de una cerveza. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa porque Cualitativa. no es un número, es un nombre. ¿Sí? Bien. Hola, profe. La demora. No, está bien, Adrián, está bien, te estábamos esperando. Bueno, Bueno, entonces, apartado F, ¿sí? Número de empleados de una empresa. Cuantitativa discreta. Cuantitativa Muy bien. discreta. Cuantitativa discreta porque no admite comas, ¿sí? Estoy contando personas. G, altura. Altura, bueno, supongo que es la altura de una persona, pero puede ser la altura de cualquier cosa. Dependiendo en la unidad que yo lo mida, obviamente, pero supongamos que yo mido la altura de una persona en metros, para darle una definición. ¿Admite coma o no admite coma? Con coma. Bien, Admite entonces Coma. Continúa. es una variable cuantitativa continua. Continúa. ¿Quedó claro? Sí. Y por último, temperatura de un enfermo. ¿Sí? Supongamos que lo medimos con un termómetro cualquiera o puede ser con un termómetro digital. Es un número claramente, También. así que va a ser una variable cuantitativa. ¿Y admite coma o no Continua. admite coma? Coma. Sí, con coma. Sí, Coma. entonces una variable cuantitativa continua. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Pasemos entonces al punto, eso era todo el punto 1 nada más, bastante sencillo, ¿sí? Pasemos entonces al punto número 2, ¿sí? Leo el enunciado, dice, muchas personas invierten en bolsa y lo hacen para conseguir beneficios rápidos. Por ello, el tiempo que mantienen las acciones es relativamente breve, ¿sí?
es los famosos especuladores de la bolsa, ¿sí? Preguntada una muestra de 40 inversores habituales sobre el tiempo en meses que han mantenido sus últimas inversiones, se recogieron los siguientes datos, ¿sí? Entonces, acá le han preguntado a 40 personas que invierten en bolsa cuánto tiempo, a partir de que compraron sus acciones, cuánto tiempo se las quedaron, ¿sí? Y lo que le devolvieron esas personas es un número en meses. Por ejemplo, la primera, lo voy a buscar en mi anotador, la primera persona al responder, respondió que conservó sus acciones 10 meses y medio. La segunda, 11 meses, 11,2 meses. Que ese coma está ahí, pero bueno, en fin, porque ustedes saben que las fracciones de mes son para nosotros días. Pero bueno, vamos a tomar el número decimal por ahora, ¿sí? Sería 11 meses y un quinto. O sea que si no me equivoco, son 30 dividido 5, 6. 6 por 5, 30. O sea que sería 11 meses. Bueno, en fin. Este es casi 10 meses, este 15 meses, o sea, un año y 3 meses más, este 11 meses, 4, esto 12,7 meses, casi 13, este 16 meses y medio, y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Ahora, la pregunta es, ¿cómo organizar cada uno de esos 40 datos en una tabla de distribución de frecuencia? Y de hecho es el enunciado que abajo dice, construye, lo voy a subrayar, construye una tabla de frecuencias que recoja adecuadamente esta información y haz también alguna representación gráfica. Entonces, acá mucho el enunciado no decía de qué manera construirlo. Entonces, si alguien empezó a hacer este ejercicio, Sí. Yo lo hice. bien, Agustín y Adrián. A ver, díganme sus experiencias con respecto. Vamos primero con Agustín. ¿Qué hiciste? Contame. Yo hice la tabla mediante la información que usted dio en la clase pasada, Claro. que dio el ejemplo ese de que tenía que empezar con un número, puso punto y coma otro número, por ejemplo 3,6, Sí, y la de abajo arrancaba del 6 muy bien. y Entonces, era a con, ver, con una para frecuencia construir, de digamos, números. para agrupar los datos, que es lo que me estás diciendo vos, lo primero que hay que hacer es Sí, buscar cuál va a ser el número menor de todos. ¿Eso hiciste? claro, ¿Sí? sí, sí, sí. Y Y, buscar y cuál de va ¿Puedo a ahí ser, hacer lo una busqué en pregunta? escala, bien, y cuál va a ser el más grande, ¿no? claro. Adrián, ¿vos pudiste hacer eso también? Sí, profe, yo lo agrupé en meses. También Bien, similar como dice Agustín, lo fui agrupando de a 2 meses para que tampoco no se me haga larga la tabla. perfecto. Bien, ¿cuántas Claro, clases te yo quedaron? lo ¿Cuántos hice, renglones? 5. 5. Agustín, ¿cuántos trabajaste? yo lo hice cada 3 meses y también me quedaron 5. Bien, listo. Ahora vamos a ver entonces, yo la voy a hacer. Obviamente que como acá nos decía qué rango usar, o sea, qué clase usar, eso era criterio de cada uno. Pero recuerden que no puedo tener una tabla que tenga 20 clases, ni tampoco puedo tener una tabla que tenga 2. Hay un número en el medio en el que nos vamos a manejar siempre, es usando más o menos mínimo 5 clases y un máximo de 8. 10, cuando si fuera mucho, no vamos a usar en casi ningún caso 10. De 5 a 8 clases o a 9 va a estar bien, dependiendo de la situación, ¿sí? En este caso, hay una técnica para poder armar justamente eso, pero excede las características de este curso, así que no la vamos a aplicar. Yo les voy a ayudar cuando haya que armar una tabla de distribución, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar el número menor de todos. A ver, ayúdenme con eso. ¿Cuál es el El 3. 3,8. 3,8? ¿Este de acá? Sí. Sí, No hay ninguno más chico que ese. Bien. No. Marcar con violeta el más grande. ¿Cuál es el más grande? 16,5. 16,5. 6,5. ¿Hay alguno más grande que ese? No. No. No, Perfecto. Entonces,
Si yo quiero tener una idea de cómo poder dividir esto en, supongamos que yo quiero 5 intervalos, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a agarrar, voy a cambiar de color, agarro el más grande, que en este caso es 16,5, ¿sí? Y le resto el más chiquito, que en este caso es 3,8. Ese es el rango operativo, ¿sí?, en el que yo me tengo que manejar, porque todos esos datos están en el medio de todos los que están ahí, ¿sí? Y lo voy a dividir, ¿sí?, por la cantidad de intervalos que yo quiero. Obviamente que no me va a dar un número exacto, pero me va a dar un número aproximado acerca de cuánto tengo que tomar yo cada intervalo, ¿sí?, cada rango o cada amplitud de la clase, es lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo hago supongamos que a mí se me antoja, en esta vez por decir, hacerlo de 5, ¿sí?, lo voy a hacer de 5 clases, o 5 intervalos. Entonces, a 16,5 le resto 3,8, 2,5. y ahora eso lo divido por 5, ¿sí? Eso, 2,54. 2, claro, acá escribo el 5, ¿sí? Eso me dio, en este caso voy a cambiar de color, si no me va a ver, me dio 2,54. 4. El redondeo, les aviso, el redondeo siempre es hacia arriba. ¿Quedó claro? Hacia arriba se toma el redondeo. O sea, en este caso, si me dio 2,54, yo lo tengo que redondear, por ejemplo, ¿a cuánto? A 3. A ¿Quedó 3. claro? Entonces significa que tengo que tomar intervalos de 3 meses. A veces, ojo, depende de donde yo comience la cuenta, desde donde yo comience la cuenta, me va a quedar a veces exacto o a veces me va a faltar, inclusive. Eso se van a dar cuenta probando, ¿sí? Entonces, yo rápidamente, ahora, lo que voy a hacer, voy a borrar todos los dibujos, me voy a pasar a Word y voy a hacer una tabla, ¿sí?, que tenga 5 renglones y uno más para las características de la tabla, ¿sí? Entonces, que tenga 5, vamos acá, un cachito, Word. Vamos a insertar una tabla que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a ponerle de última esta cantidad de columnas, ¿sí? 6. Creo que me van a sobrar, pero bueno, mejor que sobre que no falte. Vamos a agrandar un poquito esto, así lo pueden ver. Bien. Entonces, como yo tengo que agrupar mis datos, ¿sí?, primero voy a construir el intervalo, ¿sí? El intervalo se separa, ¿sí?, con corchetes y paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, significa que el primer dato va a estar incluido en esta clase. Por ejemplo, y esto es un ejemplo, como el dato menor es 3,8, yo podría arrancar mi cuenta desde el 3,5. Por ejemplo, si quiero números redondos, puedo arrancar mis datos desde el número 3, o sea, desde 3 meses, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi primer dato, bueno, nos quedan 10 minutos, espero poder redondear esto en 10 minutos. Mi primer dato, entonces, puede ser el número 3, que se indica 3 meses. Y dijimos que íbamos a ir de 3 en 3. Entonces, desde 3 meses, ¿hasta cuántos meses tengo que anotar acá? Al 6. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Entonces, en el intervalo de abajo, si el primero fue de 3 a 6 meses, ¿cuál va a ser el intervalo de abajo? El 7. Claro, De de 6 a 9. 6 a 9. 6 a 9. hasta 6 a los 9. 9. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Bien. Bueno, efectivamente, ¿no? El próximo intervalo va a arrancar de los 9 A 12. A 2. a 12. Coma 12. Ténganme paciencia con la escritura, que es más lento esto, pero bueno. Y el próximo va a ser de 12 a 15. Y va a encerrar el último grupo de datos, va a ir
desde los 15 hasta los 18. ¿Sí? Profe, Sí. yo lo hice así, tal cual como usted lo hizo. ¿No importa que se pase a 18? No, no pasa nada, porque fíjate que de hecho el primer intervalo arranca de antes, ¿sí? Así que no pasa nada. Ah, Lo que sí es importante es que cada intervalo tenga, cada clase, también se la llama, tiene que tener sí o sí la misma longitud. ¿Quedó claro? la misma frecuencia. Bien. Eventualmente se puede poner en el último, para no crear un intervalo más, o una clase más, si hay un solo dato, se le puede poner un corchete, cerrar el último, aunque no es lo recomendable, ¿sí? Tiene que ser cerrado, abierto, cerrado, abierto. Que si hubiera 6 meses, Profe, sí, yo lo hice, por ejemplo, en el primero, lo hice de 4. En el primero puse 3, 8, después 8, 10, bueno, 10, 12 y así. No lo hice así. no está bien, no te hagas problema, ¿sí? Porque la Ah, idea bueno. de esto es que ustedes practiquen cómo se construye una tabla. Después, en los casos Ah, que estén más adelante, si lo querés hacer de vuelta, si no, déjalo así, no te hagas problema. Yo lo que hice es elegí 5 intervalos, pero si a vos te dio 4 intervalos, no hay problema tampoco, ¿sí? sí, sí, me dio 4 y en total me dio 40 y después, bueno, Bueno, grafiqué y todo. obviamente que los datos ahora cuando yo los construya van a ser distintos, ¿se entendió? Listo. Sí. Bueno, vamos a avanzar un poquito así. Entonces, esto es la clase o el intervalo, ¿sí? Clase. Intervalo también se llama, ¿sí? Aquí va lo que se llama la marca de clase, ¿sí? Aquí, en la segunda columna, va lo que llamamos frecuencia, con minúscula lo voy a poner, frecuencia, subíndice, frecuencia absoluta. Eso lo aprendimos a calcular todo de la clase pasada, lo vamos a repasar ahora. Frecuencia Sí. relativa, Relativa. ¿sí? También aprendimos a calcular Porcentaje. porcentaje y también aprendimos a calcular ángulo central Frecuencia acumulada. y frecuencia acumulada. Me va a faltar una columna, se las voy a agregar, ¿sí? Bueno, van a ver que el video se me va a quedar un poquito largo. Esto es frecuencia acumulada. Profe, Ángulo central lo voy a hacer después, para hacerlo más sencillo. Bien, entonces, en la marca de clase, aquí se escribía el número que representa a la clase. La clase es de todos los números que van desde el 3 hasta el 6, pero yo tengo que elegir uno de esos números. Entonces, lo que se elige es el número que está al medio entre el 3 y el 6. ¿Cuál es el número que está al medio entre el 3 y el 6? Es un número que es con coma, ¿sí? En este caso, el número que está al medio entre el 3 y 3,5. el 6 es el 4,5. La pregunta es, bueno, ustedes dirán, ¿y cómo se saca eso? Bueno, lo que se hace es, se suman estos dos números, se suma el 3, le sumo 6, y al resultado lo divido por 2. ¿Quedó claro? Sí. 3 más No. 6, al No. 3 le sumo 6. Y al resultado lo divido por 2. O sea que hago el promedio. ¿Cuánto es 3 más 6? 9. 9. ¿Y 9 dividido 2 cuánto da? 9. La mitad de 9, ¿cuánto es? 4,5. Ese es el número que voy a poner acá. ¿Se entendió?